Capítulo 420. Pato Gordo. Xiao Xuan se quedó otros 10 días en el valle de Gongjia. Solo se fue cuando el poder de herencia dentro de él se restauró casi por completo. Antes de irse, se inclinó hacia el valle. Aunque no conocía a las personas que dejaron las palabras, y quizás estas personas ya habían muerto hace mucho tiempo, ya que había hecho copias de sus escritos, debería mostrarles algo de respeto. Cogió una hoja y dejó una nota para Gonjiagen. Luego, planeó abandonar el valle. No tenía sentido quedarse aquí. Podía sentir una fuerte sensación de no pertenencia aquí. No había eco cuando golpeaba la campana. Todos sus ecos serían amortiguados por el valle. No le gustaban los forasteros. Inicialmente, Xiao Xuan planeó regresar por el mismo camino, pero se dio cuenta de que no podía abrir la puerta que Gonjiagen había abierto. ¿Debería hacerla explotar por la fuerza? No estaba seguro de si eso desencadenaría alguna reacción. Sin embargo, mientras la entrada no podía abrirse, notó otra abertura en otra parte del valle. La puerta de esta abertura parecía haberse fusionado con la montaña. Había tantas enredaderas y plantas que la cubrían. Si no se hubiera abierto por sí sola, Xiao Xuan no la habría encontrado. Había un túnel oscuro en el interior, similar al que usaron cuando llegaron. No parecía un callejón sin salida. Aunque había un olor persistente a podrido, no era fuerte. También había otros olores aquí. Después de pensarlo un poco, dio un paso adentro para salir de este lugar. Sacó el cristal para que hiciera algo de luz. Mientras caminaba, estudió las tallas en las paredes de alrededor. En el pasado, la gente también había usado este túnel. Había marcas hechas a propósito para evitar que se perdieran en las bifurcaciones de adelante. Sin embargo, Xiao Xuan se dio cuenta de que no había bifurcaciones. Simplemente sintió que este túnel estaba curvo. No estaba seguro de a dónde conducía este túnel. Había pequeños agujeros en la parte superior del túnel. No estaba seguro de a dónde conducían, y no entraba ninguna luz. Solo sintió que el aire fluía a través de estos agujeros. Continuó caminando. Cuando llegó a la luz al final del túnel, se dio cuenta de que ya no estaba en el valle de Gongjia. Detrás de él había una enorme cordillera. Frente a él había un bosque verde. No vio el valle de Xia, un lugar que olía a muerte. Era como si hubiera entrado en otro mundo. Este no era el bosque con el que estaba familiarizado. Gonjiagen no lo había traído a un lugar como este antes. Este bosque le era muy extraño. Cuando salió del túnel, escuchó un sonido. El agujero se había sellado automáticamente. La puerta se fusionó con su entorno sin grietas. Si no hubiera visto la puerta, no habría sabido que había un túnel aquí. Xiao Xuan miró el sol en el cielo para determinar su dirección y ubicación. No estaba muy lejos. Sin embargo, todavía quedaba un largo camino hasta su ruta inicial. Entró en el bosque. No había necesidad de preocuparse por la comida. Se oían sonidos de pájaros e insectos, pero no vio ni un solo insecto ni un pájaro volador. Tampoco había insectos arrastrándose en los arbustos. Continuó caminando. Los sonidos de insectos y pájaros se hicieron más fuertes. Los troncos de los árboles aquí no eran gruesos. Las hojas se balanceaban con el viento y podía oír los cantos de los pájaros y los insectos. Xiao Xuan observó cuidadosamente, buscando pájaros voladores. Su mirada cayó sobre los árboles. Los sonidos no provenían de pájaros, provenían de los árboles. En cuanto a los sonidos de los insectos, provenían del pasto. Especialmente cuando soplaba la brisa, podía oír los sonidos de los pájaros y los insectos, subiendo y bajando. Este es un bosque peculiar en verdad. Al igual que el anterior tramo de bosque, también había ilusiones aquí. Había factores que harían que alguien se perdiera. Sin embargo, él pasó con éxito por el otro. También saldría de este. Después de caminar durante 2 horas, se dio cuenta de que todavía no había salido del bosque, ni había regresado al mismo lugar. Sin embargo, tenía la sensación de que ni siquiera había viajado lejos de su punto de partida. Xiao Xian cogió una brizna de pasto y la probó. El pasto era flexible, similar al pasto en el que podía hacer nudos. Decidió usar esto para una lectura. La primera lectura fue un fracaso.
La segunda lectura también fue un fracaso. El pasto se rompía poco después de comenzar. El problema no era el pasto. Xiao Xuan sintió que no podía concentrarse en absoluto. Si no podía concentrarse, la oleada de energía no estaría en la secuencia adecuada, por lo que la probabilidad de fracaso sería alta. Durante la lectura, los ruidos de los insectos y los pájaros parecían crecer más fuertes y más molestos. Apenas podía calmar su mente. Si quería realizar una lectura, tendría que alejarse de todo el ruido. Xiao Xuan instaló una trampa a su alrededor. Se le alertaría de cualquier bestia o persona que se acercara de esta manera. Después de configurar todo, apagó su audición para separarse del mundo. Cerró los ojos e hizo otra lectura. Esta vez fue mucho más fácil. Cuando miró el nudo final, con su audición aún bloqueada, caminó en una dirección. No miró hacia atrás, simplemente caminó hacia adelante. Cuando salió de este peculiar bosque, sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Levantando el bloqueo de la audición, escuchó los ruidos de los pájaros y las bestias. No eran los ruidos repetitivos y puros del bosque anterior. Aquí había todo tipo de animales, además del crujido de las hojas de los árboles. También debe haber una cascada cerca, porque podía oír el agua fluyendo. Todo volvió a la normalidad. Este era un bosque normal. Aunque podría haber amenazas en un bosque como bestias feroces, plantas peculiares, se sintió más relajado. Un bosque debería ser así. Se lavó la cara en la cascada, cazó un desafortunado jabalí para comer. Después de descansar un poco, decidió seguir caminando. No había muchas bestias feroces aquí. De hecho, había pocos animales. Había tardado un tiempo en encontrar ese jabalí. Los pájaros aquí tampoco estaban activos. Vio uno o dos ocasionalmente, pero no eran las bandadas de pájaros a las que estaba acostumbrado. Este era un bosque relativamente tranquilo. Quizás porque este lugar todavía estaba cerca del valle de Xia, por eso había pocos animales aquí. Pase lo que pase, no era un buen lugar para quedarse mucho tiempo. Planeó irse lo antes posible. Un pájaro con plumas verde brillante voló a su lado. Había un patrón en forma de hoja alrededor de sus ojos, haciéndolo parecer un parche en el ojo. Según su comportamiento, parecía un pato gordo. El pájaro verde brillante se posó en un árbol a unos 30 metros de Xiao Xuan. Giró su cuello para mirarlo. El pájaro hizo un ruido muy extraño. Al ver que Xiao Xuan no se movía, voló desde el árbol y aterrizó en el agua. Retractando sus alas, remar en el agua, ocasionalmente sumergiendo su cabeza en el agua, remó con fuerza a una zona más tranquila, nadando alrededor. A veces incluso picoteaba un pez pequeño fuera del agua, tragándolo con la cabeza hacia arriba. Xiao Xuan tuvo que admitir que un pato gordo era tentador en un lugar con tan pocos animales. Sin embargo, Xiao Xuan no atacó inmediatamente. Cuando el pato voló y aterrizó en el árbol, los ojos agudos de Xiao Xuan notaron las garras afiladas y en forma de gancho. Agarraron la rama con fuerza. Sin embargo, también vio membranas entre sus dedos que se abrieron en el momento en que aterrizó en el agua. Un pájaro nadador con garras tan afiladas como una bestia feroz. No era tan modesto como parecía. Sin embargo, seguía siendo un pato gordo nadando de un lado a otro frente a Xiao Xuan, como para decir, ven, cómeme. Xiao Xuan recogió una piedra y la arrojó al pato. El pato parecía estar listo. Cuando Xiao Xuan se movió, inmediatamente abrió sus alas y corrió a través de la superficie del agua, dando rápidas brazadas con sus garras palmeadas. El agua salpicó detrás de él, dejando un rastro. Luego extendió sus alas para volar y las membranas se contrajeron. Todo lo que quedó atrás fueron garras tan afiladas como las de un águila. Cuando salió del agua, no voló hacia arriba inmediatamente, simplemente revoloteó entre los árboles, volando ocasionalmente. Parecía demasiado gordo para volar. Xiao Xuan lo persiguió rápidamente. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atraparlo, el pato aceleró como si tuviera un propulsor conectado, graznando mientras revoloteaba sus alas. Los troncos de los árboles a su alrededor eran muy gruesos. Se necesitarían más de 20 personas para abrazar este árbol alrededor de su circunferencia. Había muy pocos pájaros y animales.
Este pato verde brillante y revoloteante era demasiado obvio. Xiao Xuan persiguió al pato. Con sus habilidades podría haberlo atrapado muy rápido, pero no tenía prisa. Mantuvo una distancia detrás del pato, observándolo mientras graznaba y graznaba. Cuando se detuvo, él también se detuvo. El pato se paró en una rama a unos 17 metros de altura, picoteando sus plumas. Miró a Xiao Xuan como si tuviera mucha curiosidad. El pato gritó de nuevo, extendiendo sus alas y sacudiendo su carne. Xiao Xuan no lo miró, ignorando sus gritos y sacudidas imprudentes. Su mirada recorrió el bosque, una mano agarrando con fuerza su espada. El pato gordo dejó de gritar y todo el bosque pareció volverse muy tranquilo. Solo se escuchaba el crujido de las hojas. Escuchó los gritos de otros animales, pero estaban muy lejos. En este momento, una silueta oscura salió corriendo de entre los árboles. Una hoja brilló a la luz mientras se abría paso frente a él cruelmente. El golpe fue tan fuerte que creó una hoja de aire afilada que se dirigía hacia Xiao Xuan. Al mismo tiempo, en el otro lado, apareció otra silueta oscura. Esta no tenía armas, pero sus brazos tenían un poder sólido. El viento rugió con la aparición de una fuerza tan poderosa. Ambas personas se acercaron amenazadoramente. Xiao Xuan podía sentir el peligro instintivamente y ya estaba preparado antes de que aparecieran. No enfrentó su ataque de frente, sino que corrió hacia adelante. La espada que le cortó dejó un corte en el suelo. La tierra y la hierba volaron. La otra persona no expresó decepción a pesar de que la espada no golpeó su objetivo. Trabajando con la otra persona, ambos persiguieron a Xiao Xuan juntos. Había un aura de travesura y peligro. Capítulo 421. Robo. Oye, chico, danos las cosas que encontraste en la montaña Gongjia. Rugió una de las personas detrás de él. Si nos las das, te dejaremos vivir. El otro tipo golpeó algo, y Xiao Xuan pudo escuchar fuertes golpes explosivos. Era una muestra de fuerza. Xiao Xuan los ignoró, corriendo hacia adelante. No podrás huir de nosotros. Gritó uno de ellos. Aunque sonaba preocupado, por su expresión se podía decir que no tenía prisa. En cambio, tenía una sonrisa astuta mientras observaba la espalda de Xiao Xuan. El pato gordo en la rama movió sus garras. Le gustaba estar en una rama cuando se asustaba. Voló de nuevo, posándose en una rama más alta para alejarse de la batalla de abajo. Sin embargo, sus ojos pequeños seguían pegados a la escena, estirando su cuello como si no quisiera perderse el espectáculo. En la dirección hacia la que corría Xiao Xuan, detrás de un tronco de árbol grueso, había una persona esperando en silencio. Aunque había subido hasta 5 metros por encima del suelo, como si fuera un insecto, no hizo ningún ruido. En este momento, esta persona escuchó cómo se acercaba el movimiento. Una cruel travesura brilló en sus ojos. Entre sus dedos había una serie de hojas de bronce, tan largas como su palma, pero extremadamente delgadas. La luz fría brillaba en sus puntas. Pronto. El objetivo estaba cerca. La persona detrás del tronco del árbol se lamió los labios como si ya pudiera oler sangre fresca. Solo tenía que esperar a que el objetivo activara una trampa que ya había preparado. Entonces los huesos afilados que él mismo había molido saldrían disparados. Entonces el objetivo sería clavado hasta morir. Solo había un punto ciego para esta trampa, que era donde estaba escondido. Todo lo demás estaba cubierto de púas de hueso. Escuchó el movimiento. El objetivo se acercaba, seguía corriendo, saltando. ¿Eh? ¿Saltó? La persona apoyada en el tronco del árbol sintió peligro. Sus pupilas se contrajeron y se estremeció. Un escalofrío se extendió desde su columna vertebral hasta su cerebro. Casi perdió el equilibrio en el tronco. Casi se cayó del árbol. Su corazón corría. Quería mirar alrededor del árbol, pero el objetivo se movía demasiado rápido y demasiado repentinamente. No tuvo tiempo de reaccionar cuando escuchó una lluvia de sonidos. ¡Crack! El tronco del árbol tembló vigorosamente. Las vibraciones llegaron a cada rama, a cada hoja.
Las hojas del árbol volaron del árbol como una ventisca, cubriendo todo el suelo. Nadie esperaba que el objetivo de su robo, una presa que se suponía que debía pasar por esta área y activar la trampa, saltara. No solo saltó, incluso pateó el tronco del árbol con tanta fuerza. El tronco grueso se agrietó. Las vibraciones repentinas y explosivas se transmitieron a la persona apoyada en el tronco. Escupió un bocado de sangre. El tronco del árbol no pudo soportar la fuerza de la patada. Astillas y madera volaron por el aire. Las astillas de madera se desmoronaron en polvo. El gran árbol, con sus densas hojas, se derrumbó en el suelo. El suelo tembló. Dentro del bosque, incluso los pájaros y animales que estaban lejos se asustaron lo suficiente como para escapar muy lejos. ¡Wush! 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 El árbol derrumbado y las ramas y hojas dispersas activaron las trampas ocultas. Las púas de hueso afiladas escondidas entre los árboles salieron disparadas en todas direcciones. Algunos dispararon al tronco del árbol. Otros aterrizaron en los arbustos. La persona que fue sacudida del árbol esquivó rápidamente las púas en el aire. Aunque pudo bloquear muchas usando una rama, no esquivó todas. Recibió varios disparos, aterrizando con fuerza en el suelo. La sangre salpicó la hierba. Algunas plantas que parecían brotes de frijoles levantaron sus cabezas y abrieron sus bocas, bebiendo la sangre con avidez. El pato gordo que estaba posado en lo alto del árbol se asustó mucho, revoloteando para descansar en otro árbol. Quería irse, pero dudó. Luego decidió quedarse y mirar. La sonrisa del hombre que perseguía a Xiao Xuan se endureció. Era como si su cara hubiera sido golpeada con un martillo. Todas las señales de alegría se habían roto. No tuvo tiempo de pensar o de ver cómo estaba su amigo detrás del tronco del árbol. No comprobó si el otro tipo estaba herido. Solo miraron al joven al que creían que sería un objetivo fácil. ¿Cómo pudo patear un árbol con tanta fuerza? Era como si viera a través de todas sus trampas. También habían robado a mucha gente aquí. Cada vez que veían a alguien intimidante, se mantenían alejados. Cuando se encontraban con alguien fácil, robaban a las víctimas. Carecían de la capacidad de llegar a la montaña Gongjia, así que todo lo que podían hacer era aprovecharse de aquellos que ya habían llegado al lugar. Cuando escucharon que había 2 personas dirigiéndose hacia la montaña, y que una de ellas era un Xia, planearon un robo una vez más. Habían oído que la gente Xia tenía más posibilidades de llegar a la montaña. Sin embargo, después de esperar tanto tiempo, finalmente vieron a una persona. Y esta persona ni siquiera era el tipo Xia. Era el joven que viajaba con el tipo Xia. Si se hubieran encontrado con la persona Xia, habrían sido más cautelosos porque los Xia tenían armas secretas que no sabían cómo funcionaban. Sin embargo, como solo se trataba de un joven normal, no dudaron en liberar su cebo, atrayendo al joven hasta aquí. Esta persona había salido de la montaña Gongjia. Debe tener algún tesoro. Sin embargo, no esperaban que la situación escalara así. Después de una vida robando y sobreviviendo en el bosque, habían tenido muchos encuentros cercanos con la muerte. Se habían encontrado con todo tipo de personas, algunas de ellas difíciles de derrotar. Sin embargo, esta situación era la más inesperada. Este chico vio a través de todo su plan. Lo más aterrador era su fuerza física. Rompió un tronco de árbol tan grueso por la mitad con una sola patada. Si bien había mucha gente que podía romper un árbol, no muchos podían hacerlo tan fácilmente con una sola patada. Tampoco eran tan fuertes como este tipo. Cuando miraron el árbol derrumbado, encontraron el árbol desnudo. Todas las hojas se habían caído con la vibración. No tenían tiempo para sorprenderse porque se dieron cuenta de que su objetivo se había dado la vuelta inmediatamente. Después de la patada, cargando hacia ellos a la velocidad del rayo. Ambas personas también cargaron contra Xiao Xuan. La distancia entre ellos se acortó en un abrir y cerrar de ojos. 2 fuerzas de poder se lanzaban una contra la otra. Xiao Xuan levantó su espada, desviando la hoja de su oponente. El impacto de las 2 espadas fue tan fuerte que la persona sintió que su brazo se le dormía. La piel entre su pulgar y su dedo índice se rompió. 2 pies plantados firmemente en el suelo, de repente no estaban. Casi lo lanzan hacia arriba.
Ambos tenían una altura similar. Este chico no parecía más musculoso que ellos, quizás no tan fuerte como la otra persona que agitaba los puños. Sin embargo, este chico al que habían planeado robar casi lo mató en un segundo. ¿Qué carajo? Cuando las dos espadas se separaron a la fuerza, Xiao Xuan sintió una ráfaga de aire de un puño a su lado. No esquivó, enfrentando el puño con el suyo. El poder totémico dentro de él se elevó como 10.000 caballos. Después de intentar activar los adornos óseos 2 veces, su poder de herencia se había restaurado tan fuerte como siempre. Era incluso más hábil para desplazar su poder totémico. El patrón totémico en su cuerpo estaba en llamas, como si pudieran incendiar todo el lugar. Los patrones totémicos en su hombro se extendían hasta su puño. La otra persona también estaba muy confiada. Este chico podía patear un árbol. Bueno, él también podía. Esa patada no era nada para él. Sin embargo, cuando ambos puños se tocaron, se dio cuenta de que había subestimado a su oponente. ¿Era hombre o bestia? Crack, crack, crack. El brazo de la otra persona sonó como las ramas que se rompían en el árbol que se derrumbó. Los huesos se rompieron en su brazo. Ese no fue el final. Xiao Xuan retrajo su puño y se abalanzó sobre su oponente. La otra persona quiso retirarse, pero no pudo moverse a tiempo. Hubo un golpe sordo cuando voló hacia atrás. Muchas partes de su cuerpo se abrieron y la sangre salió a chorros. Esto no había terminado. Había otro tipo. La persona que empuñaba la espada presenció a 2 de sus compañeros incapacitados. Sabía que esto iba a ser difícil, así que no había tiempo para respirar. Cuando Xiao Xuan golpeó al otro tipo, su afilada espada ya estaba volando hacia Xiao Xuan, trayendo consigo una hoja de viento. La espada en la mano de Xiao Xuan se retorció como un dragón, elevándose hacia su izquierda en un momento. ¡Clang! Las agudas reverberaciones del metal sobre el metal resonaron. La otra persona usó el impulso de la colisión para retirarse rápidamente. Ese golpe había fallado y sabía que nunca volvería a tener la oportunidad de golpear a Xiao Xuan. Tenía que irse. Las piernas de Xiao Xuan se movieron y ahora era solo una sombra moviéndose a una velocidad increíble. La espada en su mano se balanceó en el aire, extendiéndose hacia la persona que huía. La espada brilló en un arco en el aire. Los pasos de la otra persona se detuvieron abruptamente. La incredulidad en sus ojos y sus ojos perdieron el enfoque. Una ráfaga de líquido rojo salió a chorros por la parte posterior de su cuello. La espada en su mano cayó al suelo. La hierba voló. Xiao Xuan levantó un sólido trozo de tierra del suelo y lo arrojó en una dirección. ¡Cuac! Hubo un chillido y una silueta verde brillante cayó desde el aire. Xiao Xuan se acercó y atrapó las alas del pato que luchaba. Lo ató con una cuerda de paja y luego lo tiró a un lado. Luego se dirigió hacia el árbol que había derribado. Había una persona debajo de una rama, sangrando. Cuando se acercó, los patrones totémicos en el cuerpo de esta persona, que parecían serpientes, desaparecieron lentamente. Se encogió y luego murió. Xiao Xuan pensó que era extraño. Esta persona no fue aplastada por un tronco, y las espinas no habían golpeado ninguna parte vital. ¿Por qué murió? Cuando pateó el árbol, Xiao Xuan volteó al tipo con su espada y notó que las heridas eran verde púrpura. ¿Las espinas estaban cubiertas de veneno? No. Xiao Xuan miró las pequeñas plantas en el suelo que parecían brotes de frijoles. Esos fueron los culpables venenosos. Las 3 personas habían sido tratadas. No había nadie más alrededor. Xiao Xuan se acercó al pato y lo levantó por el cuello. ¿Debería asarte o hervirte? Capítulo 422. Negro come negro. Xiao Xuan sabía que no era un ave silvestre en el momento en que lo vio. Xiao Xuan había visto las aves en la tribu y Chacha. Sabía lo que significaba esa mirada en sus ojos. Especialmente cuando el ave estaba nadando en el agua. La mirada en sus ojos negros y brillantes le dijo a Xiao Xuan que tenía algún plan astuto. Al principio, Xiao Xuan quería seguir a este pato para ver quién estaba cerca. Sin embargo, cuando llegó, se dio cuenta de que la otra parte no era nada amigable. Sabía que había una trampa por delante. Otras personas podrían no saberlo, pero él podía decirlo, porque también había puesto estas trampas antes.
Manteniendo una distancia, confiaba en que podía escapar si ocurría un ataque. Sin embargo, cuando la otra parte se rebeló, cambió de opinión. Primero, se ocupó del tipo oculto y su trampa, usando este golpe para infundir miedo en el resto de ellos. Al mismo tiempo, quería saber la diferencia en su poder totémico después de activar los adornos 2 veces. Ahora mismo, los ladrones fueron asesinados, y el pato gordo que lo atrajo aquí estaba atrapado en su mano. Los ojos verde brillante del pato brillaron. Quería graznar, pero como lo sostenía por el cuello, todo lo que podía hacer era graznar una nota extraña. Era obvio que entendía lo que Xiao Xuan dijo. Estaba entrando en pánico. Te haré algunas preguntas. Si me das respuestas satisfactorias, te dejaré ir. Dijo Xiao Xuan, mirando al pato en su mano. Sus alas estaban atrapadas. El pato pateó sus garras y asintió. Xiao Xuan movió ligeramente la mano en su cuello, pero aún tenía cuidado. Si este pato decidía picarlo en el momento en que lo soltara, Xiao Xuan le rompería el cuello sin dudarlo. Al menos este pato era inteligente. No lo picó. Lo miró, esperando que hablara. ¿Hay más de ellos? Dijo Xiao Xuan. Y hubo una pausa. Asintió. ¿Cuántos? El pato se congeló. No sabía contar, solo era capaz de responder preguntas con sí o no. En cuanto a cuántos, para el pato, 1 era lo mismo que 10. Cuando miró al pato, Xiao Xuan sabía que no podría obtener una respuesta. Llévame allí. El pato pateó sus pies, indicando que no podía caminar. Xiao Xuan le ató una cuerda al cuello y liberó sus alas. Con una larga cuerda como correa, dijo. Lleva el camino. El pato se estremeció. No estaba acostumbrado a tener una correa, pero aún así lideró el camino y no causó problemas. Sin embargo, sus ojos seguían mirando a su alrededor mientras pensaba en una forma de escapar. Cuando pasó por el árbol derrumbado, se dio cuenta de que la persona que murió debajo del árbol se había vuelto de un peculiar color verde-negro. Era aterrador. Además, había un olor acre proveniente del cuerpo. La mirada de Xiao Xuan recorrió las pequeñas plantas venenosas. Planeaba regresar para estudiar estas plantas después de tratar con el resto de la gente. Un veneno que podía matar a un guerrero totémico no era un veneno común. El pato también fue bastante cooperativo. No llevó a Xiao Xuan a través de una región peligrosa a propósito, incluso tomando deliberadamente una ruta para evitar trampas ocultas. La impresión de Xiao Xuan sobre el pato parecía cambiar. Este pato no parecía tener una buena relación con este grupo de personas. Después de ver a Xiao Xuan matar a 3 de ellos, tampoco parecía enojado. Si bien todavía estaba pensando en una forma de escapar, todavía llevó a Xiao Xuan de regreso a su base, guiándolo por la ruta más segura. No parecía importarle que Xiao Xuan estuviera allí para causar problemas. Parecía estar contento con esto. Después de caminar un poco, notó evidencia de actividad humana aquí. Había huesos cocidos tirados en los arbustos. Parecía que eran huesos humanos. El pato se tambaleó más rápido, balanceándose mientras guiaba a Xiao Xuan en una dirección. Podría haber gritado en este momento para alertar a las personas dentro, pero no lo hizo. Xiao Xuan miró una casa de árbol de madera no muy lejos. Había todo tipo de enredaderas y ramas en la casa, camuflándola en un parche verde. Debajo del árbol había algunos huesos y carbón quemado. Había alguien en la casa. Después de escuchar, dedujo que solo había una persona. No podía sentir cuán fuerte era esta persona. Esta persona estaba murmurando. Luego se escucharon sonidos de corte. Después de asegurarse de que no había nadie alrededor, Xiao Xuan ató al pato gordo a un árbol cercano. Tampoco le importaba si masticaba la cuerda. Además, si el pato no estaba graznando ahora, no lo haría más tarde. Xiao Xuan subió sigilosamente al árbol y llegó a la casa del árbol. Había un anciano, con la espalda encorvada. Era delgado como un palillo de fósforo y parecía mentalmente enfermo. Seguía murmurando para sí mismo con enojo. A su lado había algo de carne cortada. No estoy seguro de qué carne. Cuando sintió movimiento, el anciano se dio la vuelta. Todos han vuelto. ¿Quién eres? Cuando vio al extraño, el anciano pareció cauteloso.
Sus ojos brillaron mientras sopesaba la diferencia en su fuerza física. Se preguntó qué les había pasado a los tres que se habían ido y cuándo volverían. Sin embargo, después de mirar a Xiao Xuan, había miedo en sus ojos. ¿Tú, por qué estás aquí? ¿Me conoces? Xiao Xuan entró en la casa mirando al anciano. Había habilidades colgando alrededor de la casa, cráneos humanos con rastros de lesiones de armas afiladas. No. No te conozco. El anciano lo negó rápidamente. La espada en la mano de Xiao Xuan brilló y arrancó el hacha de la mano del anciano. Con la punta de la espada, apuntó al anciano. ¿Estás solo aquí? Ahí hay 3 más. El anciano respondió tembloroso. Su cuello se retrajo hacia sus hombros cuando le quitaron el hacha. ¿Cómo me conoces? Xiao Xuan preguntó de nuevo. No te conozco. Cuando vio que la punta de la hoja se acercaba, el anciano entró en pánico y soltó un grito. Se desplomó en el suelo, abrazándose la cabeza. Realmente no te conozco. Solo escuché que su objetivo esta vez es un joven con una espada, por eso yo. Dime de dónde sois todos. Dijo Xiao Xuan, arrastrando un taburete de madera mientras se sentaba. El anciano levantó la vista con miedo, mirando la puerta y luego a Xiao Xuan. ¿Qué pasó con los otros 3? Muertos. El anciano se estremeció, absolutamente aterrorizado. Cuando miró a Xiao Xuan para ver que parecía impaciente, dijo rápidamente. Si te lo digo, ¿me dejarás vivir? Xiao Xuan cortó un taburete de madera cercano por la mitad. Ambas mitades estallaron y golpearon la pared. El fuerte golpe asustó tanto al anciano que se estremeció de nuevo. Xiao Xuan retrajo su espada y señaló el suelo de madera frente al anciano. Con calma dijo. Si hablas, tendrás una oportunidad de vivir. Si no lo haces, solo puedo enviarte a encontrarte con tus amigos. El anciano levantó la vista con pánico y luego volvió a agachar la cabeza. Te lo diré todo. El cuerpo del anciano tembló con fuerza. Tartamudeando le contó sobre sus orígenes. Esta era una persona que temía a la muerte. No se necesitaba mucho esfuerzo para que le contara todo a Xiao Xuan. Había planeado guardar algunos secretos, pero después de que Xiao Xuan lo asustara de nuevo, dejó de pensar y solo siguió suplicando a Xiao Xuan que le mostrara misericordia. Este viejo había sido desterrado al exilio por una tribu en el bosque porque había envenenado y matado a alguien en la tribu. Luego robó gemas de la tribu para comerciar con un amo de esclavos. Había planeado escapar lejos con su tesoro. Sin embargo, había sido atacado en el camino y robado. Casi muere en el camino, así que escapó de regreso al bosque. A partir de entonces, no pudo regresar a su tribu, y con sus habilidades, iba a ser difícil sobrevivir en el bosque. Por suerte, conoció a un grupo de personas arriesgando sus vidas, buscando la montaña Gongjia en la montaña. Como estaba algo familiarizado con el lugar, se convirtió en un guía para el equipo. Después de eso, en el camino, algunos de estos murieron, otros resultaron heridos, algunos se fueron. Quedaban 8 personas, y este viejo era uno de ellas. El resto no se centraba en buscar la montaña. Hubo un cambio de planes. Probaron a las personas que habían encontrado la montaña. Si se daban cuenta de que la persona parecía fuerte, no atacarían. Sin embargo, cuando vieron cabras gordas, robaron sin dudarlo. Sin embargo, las personas que vinieron a buscar la montaña eran en su mayoría personas muy capaces. Aunque hubo muchos ataques exitosos, y los cráneos de estos objetivos se convirtieron en despojos que decoraban su casa, las personas de su equipo también murieron durante los robos. 8 personas se redujeron a 4. Cuando el número disminuyó, se volvieron más cautelosos a la hora de elegir su objetivo y no atacaron fácilmente. Sin embargo, eran codiciosos y no habían tenido la oportunidad de robar a nadie en mucho tiempo. Xiao Xuan parecía un tipo normal y no vieron al tipo Xia que estaba con él. Esto significaba que Xiao Xuan debía haber encontrado la montaña Gongjia. O debe haber matado al tipo Xia. No importa qué, este niño debe tener mucho tesoro con él. Bajo la tentación de tales beneficios, planearon matar a Xiao Xuan. Enviaron su cebo, que era el pato. Este pato fue entrenado por el viejo. Era bueno entrenando pájaros. Solía entrenar pájaros en su tribu para que le robaran cosas. Fue porque lo descubrieron, por eso fue desterrado de la tribu.
Para demostrar que era útil, volvió a retomar su habilidad y preparó una trampa para el pato. Después de entrenarlo durante medio año, fue un cebo eficaz para atraer a la gente a las trampas. Estrictamente hablando, entrenar un pato tomaría 2 o 3 años, quizás más. El mejor método era entrenarlo desde que nacía. Sin embargo, tenía recursos limitados, por lo que solo podía arreglárselas con lo que tenía. Aunque era bastante extremo, y existía la posibilidad de que este cebo se volviera en su contra, no dudó en usarlo. Tenía que demostrarles al resto que también era útil. No había muchos animales aquí, y la comida era difícil de conseguir. Cualquiera estaría tentado por este pato gordo. Xiao Xuan entendió. No era de extrañar que este pato no pareciera cercano a estas personas. Debe haber comenzado a desafiar durante el entrenamiento. Una vez que terminó, el anciano miró a Xiao Xuan con cuidado. ¿El joven lo dejaría vivir? Xiao Xuan se levantó y miró al anciano temblando en el suelo. ¿Las personas en estas paredes fueron víctimas de tus robos? Sí. Sí. El anciano tartamudeó y luego inmediatamente agregó. Yo no hice nada. Ellos mataron a estas personas, son todos ellos. Xiao Xuan lo miró fijamente. El anciano estaba tan culpable que comenzó a sudar. Xiao Xuan desvió la mirada y tomó un montón de herramientas de bronce antes de irse. Estas personas se habían beneficiado de sus víctimas. Medicina, tesoros, armas, había todo tipo de cosas aquí. Era un mundo de negro se come al negro. Xiao Xuan empacó todo y se fue. Capítulo 423. Domesticación. Xiao Xuan no tocó al anciano, solo tomó las cosas y se fue. Lo que siembras, cosechas. Si mataron y robaron, tenían que estar preparados para ser robados ellos mismos. Cuando bajó del árbol, Xiao Xuan no vio al pato gordo. Había un pedazo de cuerda atado al árbol y el otro extremo había sido picoteado. A Xiao Xuan no le interesaba dónde había ido el pato tampoco. Regresó a donde estaban los ladrones. La persona que se había desplomado en el suelo tenía sus rasgos borrosos como la cera derretida. Era muy espeluznante. Xiao Xuan intentó desenterrar un poco de la hierba venenosa, pero se marchitó inmediatamente. Todavía se llevó algunas plantas marchitas, pero después de usarlas en presas, se dio cuenta de que la toxina en esta planta, lo suficientemente venenosa como para matar a un guerrero totémico avanzado, disminuía mucho a medida que se marchitaba. Cuanto más se marchitaba, más débiles eran sus toxinas. Al final, ni siquiera podía envenenar a una hormiga. Entonces no tenía sentido llevarla. Xiao Xuan se rindió. Tal vez esta peculiar planta solo podía crecer aquí. Xiao Xuan siguió caminando en la dirección planeada. Cuando pasó la casa del árbol, escuchó un fuerte golpe, como si una enorme tabla de madera se rompiera en el suelo. Luego escuchó las maldiciones furiosas del viejo y los graznidos del pato. Parecía que estaban peleando. Hubo un grito, luego el viejo gritando con todas sus fuerzas. ¡Muere! ¡Muere! Xiao Xuan no miró hacia adentro. Simplemente pasó de largo con las cosas que había empacado. En el otro lado, la casa del árbol se había derrumbado. Cuando Xiao Xuan se fue, el viejo escupió de su casa y maldijo, pero ahora mucho más suave. No se atrevía a gritar demasiado fuerte o ese maldito hombre podría volver. Ya se sentía aliviado de estar vivo. Luego vio un destello verde volar desde afuera hacia la casa. Le arañó la cabeza y luego salió volando de nuevo. Un mechón de pelo con algo de piel y sangre fue arrancado de su cuero cabelludo. No solo eso, el pato incluso le dejó profundas marcas de sus picotazos. Si sus garras hubieran sido un poco más largas y afiladas, o si fuera más fuerte, podrían haberle perforado la cabeza. El viejo gritó de dolor, blandiendo su hacha inmediatamente. Todavía estaba en shock. Ahora su ave gorda se estaba revelando. Ahora estaba tan furioso que podía salir humo de sus oídos. Balanceó su hacha alrededor de su casa, cortando todo. Sin embargo, el pato gordo tampoco era lento. Trotaba alrededor de la casa. El viejo no logró cortarle la cabeza, pero en cambio logró destrozar su casa.
La casa del árbol de madera tampoco era una estructura robusta. Se estrelló desde el árbol y se rompió en pedazos de tablas. El viejo salió arrastrándose del montón de escombros y agarró el hacha astillada. Persiguió al pato, dándole hachazos, pero en el bosque, el pato gordo era mucho más rápido que el viejo. El pato gordo parecía divertirse, llevándolo de paseo y agarrándolo con sus garras de vez en cuando. Por lo general, hacía un trabajo honesto, principalmente porque le tenía miedo al resto de los hombres. En cuanto a la fuerza, este viejo era el más débil. Ahora que el resto estaba muerto y este viejo era el único sobreviviente, el pato no quería escucharlo. Nunca renunciaría a una oportunidad tan buena para volverse contra él. El viejo había perdido toda la cordura mientras perseguía al pato. Lo atrajo a la zona con trampas cerca, instaladas por los otros 3 hombres. El viejo no era consciente de esto. El grito que escuchó Xiao Xuan fue cuando el pie del viejo quedó atrapado en una abrazadera afilada y dentada en el suelo. El viejo activó varias trampas a la vez y quedó atrapado en el acto. Ya no tenía el hacha consigo y no podía salir de la trampa. Al ver esto, el pato gordo se le abalanzó un par de veces más y luego se alejó. Extendió sus alas y se fue. Poco después de que el pato se fuera, el cielo se oscureció gradualmente. Una sombra oscura se posó en un árbol cercano, observando al viejo que estaba abajo. Pronto, llegó otro pájaro similar. Eran nocturnos y les gustaba la carne podrida. Si no hubiera carne podrida, la crearían. El viejo estaba familiarizado con estos. A veces los alimentaba con restos de otros humanos. Ahora que veía algunos pájaros en el árbol, un sentimiento de desesperanza se apoderó de él. Dentro del tranquilo bosque, un repentino grito de agonía rompió el silencio. Luego hubo graznidos de muchos pájaros y el grito se intensificó. Los animales escondidos en los rincones oscuros del bosque captaron el olor a sangre y comenzaron a olfatear en busca del festín. En cuanto a Xiao Xuan, ya había encontrado el camino original por el que había venido. No descansó en la cueva, sino en un árbol. Antes de cerrar los ojos, sus ojos se lanzaron a un árbol cercano. Entre las hojas había una sombra gorda, pensando que estaba bien escondida. Xiao Xuan la ignoró. Había gastado mucha energía luchando contra los 3 ladrones. Era hora de descansar un poco. Al día siguiente, Xiao Xuan se despertó y continuó su viaje. El pato gordo lo siguió no muy lejos. Cuando Xiao Xuan lo veía, volaba y se escondía. Cuando Xiao Xuan se daba la vuelta, lo seguía de nuevo. No entendía. ¿Qué quería el pato? Mientras viajaba, de repente escuchó un sonido muy desesperado. Cuando el pato voló entre los árboles, un pájaro más grande le dio un golpe con sus garras. Varias plumas de pato volaron. El pato cayó sobre una rama. Luego una serpiente se enroscó alrededor de él. Sus garras cortas no podían alcanzar el cuerpo de la serpiente. Luego, la serpiente mordió el cuello del pato, por lo que ni siquiera pudo hacer ruido. Xiao Xuan cortó la serpiente por la mitad con su espada y levantó al pato por una pata, sacudiéndolo. El cuello del pato también se sacudió. Ya estaba inconsciente. La serpiente había sido venenosa. Es posible que no viviera mucho tiempo. Xiao Xuan miró al pato, inconsciente, le ató las patas con una cuerda y se lo llevó. También recogió la serpiente. Iba a asarla. Había muchas serpientes venenosas en este bosque. No estaba seguro si este pato viviría. Era una pena, porque si el pato estaba envenenado, no podía comérselo. Esa noche, Xiao Xuan descansó en una cueva. Este era uno de los lugares de descanso que encontró Gong Jia Heng. Incluso, había una olla de piedra que Xiao Xuan hizo cuando descansaron aquí. Asó un poco de carne de animal, hirvió una olla de sopa y tiró la serpiente. Luego miró al pato. Casualmente, el pato acababa de recuperar la conciencia. Levantó la cabeza y miró a Xiao Xuan. Quería esconderse, pero el veneno de la serpiente aún no se había dispersado por completo. No tenía fuerza en sus alas ni en sus patas, así que lo único que hizo fue rodar por el suelo. Xiao Xuan miró al pato, preguntándose si debería hervirlo. Si podía despertarse, eso significaba que su cuerpo ya había descompuesto el veneno. Si podía vivir, era comestible.
El pato casi explotó de miedo cuando Xiao Xuan lo miró fijamente. Endureciéndose a pesar de sus miedos, graznó de nuevo. Xiao Xuan se dio la vuelta y recogió una barra de piedra para remover la olla. Miró a la serpiente. Esta serpiente, aunque no era la más venenosa del mundo, seguía siendo algo que no se debía subestimar. Un guerrero toténico avanzado también tenía que ser cauto. Sin embargo, el pato parecía estar completamente consciente ahora, tan pronto y sin la ayuda de ningún antídoto. En algunos lugares, las plantas venenosas probablemente eran más peligrosas que los animales venenosos. El pato que vive en un lugar como ese debe tener una alta resistencia a las toxinas. Xiao Xuan miró al pato gordo que estaba tendido en el suelo con intenciones poco claras. La comida cocinada y asada estaba a su alrededor. El pato no estaba interesado, quizás porque los efectos del veneno aún no se habían desvanecido por completo. Se quedó dormido. Al día siguiente, Xiao Xuan se despertó con el sonido del graznido de un pato. El pato había picado la cuerda alrededor de sus pies y luego se había escapado a toda velocidad. Xiao Xuan no lo había detenido. La roca que usó para bloquear la entrada de la cueva todavía estaba allí. El pato gordo casi se queda atascado en la pequeña abertura entre la boca y la roca. Cuando Xiao Xuan se levantó, empujó la roca y miró hacia afuera. El pato estaba picoteando algo en los arbustos no muy lejos, aleteando y enérgico como siempre. Al ver lo enérgico que estaba, el veneno ya debe haberse descompuesto por completo. El pato hambriento buscaba comida, pero Xiao Xuan lo ignoró. Podía hacer lo que quisiera. Después de comer las sobras de carne del día anterior, Xiao Xuan continuó su viaje. El pato, que todavía estaba picoteando entre los arbustos, dejó de hacerlo y persiguió a Xiao Xuan cuando se fue. Esta vez lo siguió más cerca que antes, aunque le costaba seguir su velocidad. Cuando pasó por el bosque de monos, Xiao Xuan volvió a estar frente al gran río. Miró a su alrededor, pero no pudo ver al cocodrilo gigante. Ahora iba a arriesgarse. No tenía planes de construir una balsa. Xiao Xuan sacó un silbato de madera. Gongjia Heng lo había tallado de una rama de árbol del valle de Gongjia y le había enseñado a soplar. Sin embargo, Heng no podía garantizar si Hammer el pájaro obedecería a Xiao Xuan. Xiao Xuan sopló el silbato siguiendo las instrucciones de Heng. Pronto, un pájaro voló desde la orilla opuesta. Sin embargo, cuando vio a Xiao Xuan, Hammer no aterrizó inmediatamente. Solo cuando habló un poco y le ofreció una presa, el pájaro finalmente cedió. Cuando Hammer estaba comiendo, el pato gordo aterrizó del cielo. Se escondió no muy lejos de Xiao Xuan, observándolo con cautela. El pato estaba a la guardia alrededor de un pájaro mucho más grande que él. Después de una comida completa, Hammer estaba de buen humor para llevar a Xiao Xuan al otro lado del río. El pato continuó siguiéndolo. Hammer ni siquiera lo miró 2 veces. Era solo un punto diminuto que no valía la pena su atención. Cuando cruzó, Xiao Xuan no vio al cocodrilo gigante. Xiao Xuan se quedó 2 días en casa de Gongjia Heng antes de partir de nuevo. No entró en la casa de piedra de Heng, simplemente descansó en la casa del árbol. El pando gordo descansaba afuera, cerca. Entendía muy bien que seguir a Xiao Xuan podía significar que lo iban a comer, pero lo seguía de todos modos. Esto se debía a que no era capaz de sobrevivir en el bosque. Después de que el viejo lo domesticara, había perdido todo sentido de supervivencia. Dependía mucho de los humanos. Todos estaban muertos y ya había descargado su ira en el viejo. Como no podía seguir viviendo en el bosque, decidió seguir a Xiao Xuan. Sin embargo, los lugares por los que pasaban eran aún más peligrosos. Seguía viendo todos esos pájaros en el cielo que podían matarlo de un solo golpe. Así que vivía aterrorizado todos los días. Este pato se fue adelgazando con el tiempo. Incluso Xiao Xuan se preguntó si el pato sufría del síndrome de Estocolmo, o en palabras de los miembros de la tribu, era un signo temprano de domesticación. Capítulo 424. Traído de vuelta a la tribu. Xiao Xuan observó. Aunque el pato seguía estando alerta y cauteloso a su alrededor, si había algo peligroso cerca, el pato corría hacia él inmediatamente gritando. ¿Debería realmente llevarlo de vuelta a la tribu?
o simplemente cocinarlo. Xiao Xuan lo pensó. Este pato era especial. Si realmente podían domesticarlo, no habría problema en criarlo en la tribu. Sin embargo, Xiao Xuan estudió sus plumas de la cola. Probablemente era un macho. Si lo llevaba de vuelta, no podía poner huevos. ¿Debería comérselo? No había patos hembra en la tribu. Después de pensarlo un poco, Xiao Xuan decidió dejarlo en paz por el momento. Si el pato lograba seguirlo de vuelta a la tribu, entonces lo criarían allí. Será un experimento para criarlo como ave de corral. Xiao Xuan se puso en camino una vez más después de descansar unos días en casa de Gongjia Heng. Esta vez no tomó el camino a través de la zona pantanosa cubierta de agua. Lo rodeó, tomando la ruta más larga en su lugar. Quería completar su mapa después de revisar la zona. El pato lo seguía. Se había acostumbrado a él. Como Xiao Xuan no lo había comido ni lo había golpeado durante este período de tiempo, incluso lo había ayudado un par de veces, lo seguía aún más cerca. Xiao Xuan se relajó más cuando vio el familiar pedazo de bosque. También se movió más rápido. Hubo un movimiento en el bosque. Xiao Xuan escuchó conversaciones. Había cazadores de la tribu cazando. ¡Zas! Una flecha salió disparada de entre los árboles, volando directamente hacia el pato gordo que iba detrás de él. Fue una desgracia que fuera un objetivo tan obvio en el bosque. Cuando volaba, era básicamente un blanco vivo. Podría salir bien librado si los cazadores no quisieran una presa tan pequeña, pero si algún cazador decidía que quería el pato, este nunca sobreviviría. Además, después de viajar tanto tiempo, se había debilitado y no era tan ágil como antes. Le iba a ser difícil esquivar una flecha. Cuando Xiao Xuan sintió la flecha, la bloqueó con su espada, golpeó la flecha de lado. ¿Quién es? Hubo un grito entre los árboles y varias personas se acercaron corriendo. Era Tao Yen, Yui y los demás. Esta era la zona que su grupo de caza frecuentaba. Cuando alguien había desviado su flecha, lo primero que pensaron fue que alguien de otra tribu debía haber invadido sus terrenos de caza. Sin embargo, cuando vieron a Xiao Xuan, sus miradas cautelosas se desvanecieron inmediatamente. Xiao Xuan. Anciano. ¿Has vuelto? Xiao Xuan había abandonado la tribu por un tiempo, aparentemente por algo importante. Algunas personas conocían la razón, otras no. Lo único que sabían era que desde que se fue, el jefe había estado muy preocupado. Cada vez que salían a cazar, el jefe les recordaba que tuvieran cuidado y estuvieran alerta. Si alguien veía a Xiao Xuan, tenía que informarle inmediatamente. ¿Debo volver para informar al jefe? Preguntó Tao Zeng. Xiao Xuan lo desestimó con un gesto de la mano. No, puedo volver por mi cuenta. Ustedes sigan con su casa. Anciano Xiao Xuan, ¿qué es eso que tienes detrás? ¿Lo has cazado? Preguntó un joven miembro del grupo. Había sido él quien disparó la flecha. Ahora estaba muy avergonzado. Se sentía como si le hubiera quitado la presa al anciano. Xiao Xuan miró al pato gordo que descansaba en el árbol cercano y se volvió hacia Tao Heng y los demás. En cierto modo, Llevaba un enorme bulto envuelto en cuero de animal y enredaderas. Todos lo miraron con curiosidad. ¿Qué hay dentro? Preguntó Tao Heng emocionado. bienes de oro. Dijo Xiao Xuan. Cuando lo escucharon, todos tenían curiosidad, pero no era el momento de charlar. Lo único que podían hacer era reprimir su curiosidad y continuar con su caza. Después de despedirse de ellos, Xiao Xuan cazó 2 animales más y luego regresó a la tribu. En la tribu, cuando la chamana y el jefe Zeng Luo se enteraron del regreso de Xiao Xuan, bajaron la colina para saludarlo personalmente. ¿Eh? El pájaro. Gritó alguien en el río artificial que rodeaba la aldea. Señaló al pájaro que descansaba en el árbol frente al río. El pato gordo estudió a todos los de la tribu Cuerno de Fuego, alerta. En cuanto al pájaro, si no ataca deliberadamente a nadie o no trae ningún problema a la tribu, ignórenlo. Dijo Xiao Xuan a la gente que estaba cerca del río. Así que era el pato de Xiao Xuan. Todos los que estaban al pie de la colina asintieron solemnemente, prometiendo no matarlo. Xiao Xuan quería explicarlo, pero la chamana lo había arrastrado cuesta arriba, como si tuviera muchas preguntas para él. Xiao Xuan no dio más detalles, planeando volver una vez que terminara. Subió la colina,
arrojó la presa a su puerta. Unas cuantas personas que descansaban en la zona se ofrecieron a ayudarlo a limpiar la presa, ya que él estaba ocupado. Después de agradecerles, fue a ver a la chamana y le explicó lo que le había pasado a ella y al jefe. Cuando escucharon que la gente que no era de Gongjia no podía entrar en la montaña de Gongjia, suspiraron con lástima. Sin embargo, sus ojos se iluminaron cuando sacó los rollos de piel de animal con cosas que había copiado. Zheng Luo sacó apresuradamente un trozo de piel de animal y copió los puntos clave. No podía esperar para llevárselo al herrero de la tribu. Zheng Luo estaba tan interesado en la forja y la fundición como su herrero. Sin embargo, todavía no eran tan buenos en la forja, porque cualquier tribu con un poco más de información se negaba a compartir sus técnicas. Las notas de Xiao Xuan eran sencillas y ayudaban a responder preguntas que atormentaban al jefe. Aunque no era como una lluvia de leche en su cabeza, seguía siendo una gran inspiración. Echa un vistazo a esto. Cualquier cosa que esté oxidada o rota se puede refundir. Xiao Xuan sacó las cosas que le había quitado a los ladrones y se las dio a Zheng Luo. Estas armas variaban en calidad. Algunas buenas podían utilizarse inmediatamente, mientras que las demás tenían que arreglarse. Zheng Luo se frotó las palmas de las manos, recogió las cosas y se fue a toda prisa. Solo quedaban Xiao Xuan y la chamana en la casa. Xiao Xuan le contó cómo activar los ornamentos de hueso. ¡Genial! Esa es una gran noticia. La chamana sonrió con tanta fuerza que sus arrugas se profundizaron. Si estás bien, puedes seguir adelante. Te dejaré un espacio en la aldea para que practiques. Es mejor practicar aquí que en el bosque. Además, no tendrás que preocuparte por las amenazas a tu alrededor. Xiao Xuan se quedó un rato y luego volvió a su casa. Cuando llegó, sus dos juegos ya habían sido limpiados. Qiqi había estado esperando en su puerta por un tiempo. Cuando la vio luchar para ocultar su sonrisa, Xiao Juan supo que el 1000 grano de oro debía estar bien. Anciano Xiao Xuan, estás de vuelta. El 1000 grano de oro está prosperando. Ven a verlos. Qiqi lo llevó al patio trasero con entusiasmo. Cuando había pasado por su casa, se había dado cuenta de que su patio trasero se había ampliado. La cerca alrededor del patio también se construyó más alta, por lo que no podía ver hacia adentro. Ahora que había vuelto a casa, entró en el patio trasero para ver plantas de 3 metros de altura. Xiao Xuan se detuvo en shock. Cuando había visto la planta en esa colina, no era así, no era tan alta. Había unas 40 plantas en su jardín cuando se fue. En ese momento apenas llegaban a su hombro. Ahora, aunque solo quedaban 23, todas estaban creciendo muy bien. No solo eran más altas que los humanos, cada hoja era más ancha y gruesa de lo que recordaba, y sus tallos eran casi tan gruesos como la cintura de una persona. Lo más importante, había granos creciendo en las plantas también. Incluso un idiota sabría que estas plantas estaban creciendo mucho más sanas que las salvajes. Simplemente no sabían qué pasaría con los granos después de la cosecha. Si fueran valiosos, plantaría el resto de sus granos. En el patio, había miembros de la tribu Cuerno de Fuego y Taige. Rodearon las plantas, nunca cansándose de mirar las 20 plantas todos los días. Solían visitar 2 veces al día, pero ahora incluso dormían en este patio. El patio se amplió parcialmente por esta razón. Todos querían cuidar las plantas, pero había poco espacio en el patio. Así que la chamana nos dijo que lo ampliáramos. Qiqi miró su rostro tímidamente. Cuando se dio cuenta de que no estaba enojado, el peso sobre sus hombros se levantó. Gracias por tu arduo trabajo, dijo Xiao Xuan. No es nada, todo vale la pena. Qiqi sintió orgullo y satisfacción mientras miraba sus plantas. Desde que regresó a la tribu, finalmente pudo relajarse y esa noche durmió profundamente. Durante los siguientes días, Zheng Luo lo llamó para hablar sobre la elaboración. Ni siquiera se necesitaba su posición aquí. Xiao Xuan conoció a un Xia y fue a la montaña Gongjia. Naturalmente, los herreros aquí estaban dispuestos a escuchar. Le hicieron preguntas cuando no entendían las notas. Xiao Xuan también informó a todos sobre el desarrollo de la semilla principal y el pueblo Xia para que todos lo entendieran. Pasaron unos días cuando bajó de la colina de nuevo. Ese día, planeaba ir a ver
el pato. Todos los que vivían al pie de la colina, además de los que estaban de patrulla, lo sabían. El pato gordo que meneaba la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, revoloteando aquí y allá, era la presa del anciano Xiao Xuan. Nadie se atrevió a tocarlo. Algunos incluso le arrojaron comida voluntariamente. El primer día, el pato gordo, al estar en un entorno nuevo, era nervioso. Siempre estaba preocupado, volando cada vez que había un ligero movimiento. Luego, se dio cuenta de que estas personas no le querían hacer daño. Incluso recibió comida de ellos. Aunque no le gustaba la comida, seguía pensando que era algo bueno. El segundo día, el pato gordo intentó nadar en el agua. Nadó alrededor en el río artificial que rodea la tribu Cuerno de Fuego. Sin embargo, cada vez que pasaba alguien, inmediatamente volaba hacia el bosque. Solo regresaba cuando no había nadie. Pasaron el tercer día, el cuarto día. Cuando llegó Xiao Xuan, el pato gordo nadaba felizmente a lo largo del río. A veces incluso se sumergía en el agua. Cuando alguien se acercaba, simplemente miraba cautelosamente a la persona, pero no volaba inmediatamente. Parece que este pato no se irá. Como estaba viviendo bien, Xiao Xuan no lo ahuyentó. Solo le dijo a alguien que lo vigilara y se asegurara de que no causara problemas. Hasta que un día, Xiao Xuan notó que había varios pacos hembra en el río.